completo del sistema de arbitrajes de la inversión, que buscan en esencia tratar de evitar la interferencia estatal en un sistema judicial, y lo que está haciendo Chevron a través de este arbitraje es tratar de obligarle al Estado ecuatoriano a meter mano en nuestro juicio. Entonces, claro, es Chevron quien trata y le jala al Estado y le mete en este asunto. El tema de Estados Unidos es importante también, y esta corte del segundo circuito del Distrito Sur de Estados Unidos constantemente ha dado este tipo de decisiones, porque es al final esta corte la que decide, en el 2002 me parece, que el juicio venga al Ecuador, pero decide que el juicio viene al Ecuador y le impone a la petrolera una condición clarísima, pues. Le dice a la petrolera que ella no puede cuestionar las decisiones de la justicia ecuatoriana. Entonces, venimos del Ecuador, lo primero que hace... A la petrolera te refieres a Chevron Texaco. En ese entonces todavía era Texaco. Presentamos en el interín, hasta que nosotros presentamos la demanda en el Ecuador, hay un proceso de fusión, o un proceso de adquisición, o como se llame, y lo primero que hace la compañía es decir que no, pues que el problema no es con ellos y que no hay ninguna jurisdicción. Entonces, esa decisión que usted leía ahora estaba destinada justamente a tratar de contrarrestar los argumentos de Chevron de que no es Texaco. Quería agregar un elemento importante, además de lo que el abogado está señalando. Él dijo algo antes que hay que reiterarlo mucho. La empresa Texaco se fue del país en el 92, se retiró, terminó sus operaciones en el 92. Sí. Y el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones que el Ecuador firma con los Estados Unidos y sobre lo cual se basará Chevron para hacer las reclamaciones contra el Ecuador, recién entra a regir en el 97. Por tanto, no podía utilizarse en los tribunales de arbitraje ese Tratado Bilateral de Inversiones, porque recién rige en el año 1997. ¿No tiene carácter retroactivo? No puede tener carácter retroactivo. Texaco estuvo acá, ¿cuántos años? 30 años. 30 y pico. Ya, esos 30 años estuvo acá, y mientras tanto no había un Tratado Bilateral de Inversiones. Por tanto, no estaba protegido Texaco por ese Tratado Bilateral de Inversiones, y lo utiliza, a pesar de que recién entra en vigencia en 1997. Por eso es totalmente son justificadas las palabras del abogado de los demandantes cuando dice hay un abuso, un verdadero abuso y una violación de las normas internacionales al haber siquiera aceptado que este tema sea considerado por una corte. Okay. Voy donde la señora ministra de Medio Ambiente. Señora ministra, ellos aducen que hay un convenio en el año 65, un convenio firmado donde obliga al Ecuador a restituir valores en caso de que haya una sentencia que los perjudique a ellos o en contra de ellos. Primer punto. Me imagino que en los archivos del Ministerio de Ambiente debemos tener como país una copia de ese contrato. Primero, ¿existe eso? Y dos, en aquella época las autoridades de la época no actuaron responsablemente. ¿Qué se va a hacer con esas autoridades? La competencia no era del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente en aquella época no existía, pero definitivamente ese documento existe. Ha sido una de las pruebas durante algunos procesos que la Procuraduría General del Estado, como representante del Estado ecuatoriano, ha venido analizando. Se ha ejercido por parte de la Procuraduría también algunas acciones contra los funcionarios que en aquella época de manera ilegal liberaron y firmaron ese documento que, además de ser ilegal, es inmoral. Definitivamente, más allá de la normativa ambiental, que en ese momento definitivamente era escasa, casi no se regulaba el tema ambiental, existían parámetros internacionales, existían mínimos procesos ambientales, una responsabilidad que la compañía cumplía en otros países donde operaba. Ecuador fue la excepción. Básicamente primó un desorden normativo existente, una falta de posicionamiento del rol del Estado en aquel momento, y un tema ambiental que en el Ecuador en ese momento simplemente no era una prioridad dentro de la explotación de recursos naturales. Bueno, gracias, señores. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, veamos los avances de lo que viene en el siguiente bloque. Y en el próximo bloque, nuestro viaje al Lago Agrio, conocimos las zonas afectadas por la explotación petrolera y escuchamos los testimonios de sus habitantes. Hoy en día solamente existen en los pozos petroleros el nombre de los tetetes y de los alzaguaris. Son dos pueblos ancestrales de acá que desaparecieron por esta actividad petrolera. Les recordamos, amigos televidentes, que estamos tratando el caso Chevron Texaco.
esta afectación que sufrieron nuestros pueblos amazónicos y sobre el proceso que se está litigando en las Cortes ecuatorianas, que ya hay sentencia, por cierto, y está en pleno proceso de casación, y la intención de Chevron Texaco de involucrar al Estado ecuatoriano para que éste lo indemnice con 19.000 millones de dólares. Recordamos lo que representan los 19.000 millones de dólares, representan el 59% del presupuesto del Estado del año 2013 y el 21,60% del Producto Interno Bruto del Ecuador en el ejercicio 2012. Señor Canciller, el presidente de la República en un enlace ciudadano mencionó la gran campaña de desprestigio que está llevando Chevron Texaco contra el Ecuador al interior de los Estados Unidos, y esto genera una serie de presiones políticas al interior de los Estados Unidos para el Ecuador también. En ese sentido, ¿cómo va a responder el Ecuador frente a esta campaña de desprestigio? Como el presidente lo ha dicho, con la verdad, con información que demuestra la rectitud con la que ha actuado el gobierno nacional. El gobierno nacional no se involucró en este tema nunca, porque tenemos que respetar a la función judicial. Si ahora estamos en este programa contigo, es porque Chevron nos quiere involucrar, pretende involucrar al Estado Nacional, al gobierno nacional. Y nosotros hemos tenido mucho cuidado durante mucho tiempo, pero ahora le vamos a responder como se merece Chevron, porque está intentando, no lo va a lograr, pero está intentando desprestigiar al Estado ecuatoriano en su conjunto. Después de que imploró, porque hizo eso, imploró a las Cortes en Nueva York, no quiero el juicio aquí en Nueva York, porque suponían que los iban a condenar, porque confiaban en que la justicia norteamericana sí los iba a condenar. Imploraron 10 años enteros y utilizaron incluso abogados ecuatorianos, muy famositos ahora, para decir en las Cortes que el Estado ecuatoriano, que la justicia en el Ecuador era una justicia impecable, pero así, impoluta, que habría que llevar el juicio acá. 10 años tratando de que las comunidades se cansaran, se agotaran. Pues las comunidades, después de 10 años, iniciaron el juicio. El gobierno nunca intervino. Ahora ellos están desprestigiando al Estado. Han planteado que nos quiten las preferencias arancelarias de la TPDA. El gobierno nacional les contestó como se merecían. No las queremos, quédense con las preferencias arancelarias. No nos sigan chantajeando con esto. Que nos quiten las preferencias del SGP también, del Sistema General de Preferencias, y que prácticamente que nos traten como chiquillos. Nos dicen, castiguemos a un gobierno, a un Estado que ha cometido a través de su función judicial corrupción en los resultados finales. El gobierno del Ecuador tiene algo que decir que es muy importante y que ha sido en el juicio planteado. Nosotros no hemos intervenido en eso. Se ha demostrado hasta la saciedad que en ese juicio que ha habido contaminación. Si ellos tienen alguna discusión, alguna diferencia, porque el monto del fallo, de la pena, de la sanción no les gusta, que consideran que debe ser menor, debátanlo y discútanlo en la correspondiente función. Pero no pueden negar la realidad de lo que ha sucedido. Queremos que lo sepa Chevron. Les vamos a contestar contundentemente en todos los foros que se merecen, porque han querido desprestigiar no solamente la función judicial, sino al Estado en su conjunto. Y en uno de esos falaces documentales que ellos tienen, involucran al presidente de la República. Dicen, el presidente intervino y trató de meter mano en la justicia para que se nos afecte directamente. Es una mentira del porte del sol. Ciertamente, nosotros hemos hecho algunas investigaciones y hemos descubierto, por ejemplo, que los miembros del directorio del Chevron son o han sido miembros de otros directorios de empresas relacionadas con ellos, han financiado las campañas electorales, incluso algunos funcionarios del gobierno de muy alto nivel han sido miembros del directorio de Chevron, y por supuesto que tienen mucha fuerza para resolver los temas en Estados Unidos. De tal manera que nuestra relación con Estados Unidos, que es una relación respetuosa, esperamos que no sea manchada por intereses, por un conflicto de intereses que hay allá. Pero esta campaña de desprestigio no solo es contra el gobierno del Ecuador, también hay una campaña de presión.
Y en ese sentido, en la página web del Frente de Defensa de la Amazonía, se refleja que Chevron ha contratado o dice esta página, cito la fuente, Chevron ha contratado los servicios de al menos 4 empresas de investigación y espionaje de los Estados Unidos y América Latina para perseguir abogados dirigentes del juicio del Lago Agrio. Este acto tiene como objetivo, dice la página web del Frente de Defensa de la Amazonía, tiene como objetivo el amenazar al equipo legal, así como tener información confidencial sobre la estrategia de las comunidades de la Amazonía. ¿Se puede comprobar esto, Sí. Juan Pablo Sáenz? Por supuesto que se puede demostrar. Lo que pasa aquí es que Chevron sabe que con el arbitraje que tiene no es suficiente, porque Chevron sabe que nosotros tenemos una sentencia ejecutable de segunda instancia ecuatoriana y una sentencia con la cual nosotros hemos comenzado acciones de ejecución ya en Canadá, hemos iniciado acciones de ejecución en Brasil y en Argentina. En Argentina tuvimos un embargo un tiempo, por cierto. Entonces ellos, como saben que nuestra vía va hacia obligarles a pagar hasta el último centavo de lo que deben, tienen que recurrir a este tipo de acciones. Ellos lo que buscan, en pocas palabras, es tratar de por la fuerza lograr lo que no lograron en el juicio ecuatoriano y están logrando en este momento a través de amenazas, de intimidaciones, lograr que ciertas personas que jugaron un rol importante en la demanda, pues por miedo o por interés o por qué sé yo, se den la vuelta. Como por ejemplo el juez Alberto Guerra, que fue uno de los jueces que durante un tiempo manejó el juicio en Lago Agrio. A este señor Chevron le ofreció a través de sus espías, que tenemos grabaciones de esto, por cierto, le entregó le ofreció una maleta llena de dinero, lo reubicaron a este juez ecuatoriano en Estados Unidos, le dieron cerca de $500,000 para su vida allá, y a cambio lo que hace este juez es darles una declaración juramentada donde él dice que la sentencia fue escrita por quién sé yo. Entonces todo esto hay que comprenderlo desde ¿Pero ese cómo esquema, se ¿no? puede probar que ese juez recibió $500,000 Porque en el procesos en Estados Unidos ellos han tenido, con ellos me refiero a los abogados de Chevron, ellos han tenido que divulgar una serie de esta información. Entonces no es que se lo dieron en efectivo, sino que es o sea, ¿es gastos... comprobable? Por supuesto. Ahora, el tema es, el que el señor canciller habla, dice, el tema de la contaminación existe y eso se ha aprobado dentro del proceso legal, me imagino y supongo que dentro de ese proceso legal no es que al juez se le ocurre decir hay contaminación, se nombra peritos nacionales e internacionales, Exacto. van y con base a investigación científica se detecta la contaminación. Así es. ¿Eso existe? Por supuesto. La contaminación, por supuesto. No, Ahora, la contaminación sí, me refiero a los peritos, los informes de los peritos nacionales e internacionales. con respecto a estas acciones de Sí. Chevron que estamos hablando, bueno, estamos precisamente en este momento discutiendo este tema en las Cortes de Estados Unidos, pero tenemos pruebas y tenemos declaraciones y tenemos videos y tenemos grabaciones y estamos usando eso precisamente para defendernos Ahora, y para atacar ¿qué en los peso foros. jurídico tiene estas resoluciones de estos tribunales privados o de arbitrajes privados? Para nosotros, en realidad, nada. Este es un tribunal. Nosotros intentamos actuar como terceros interesados en ese arbitraje. Evidentemente nos dijeron que no. Entonces estábamos en esta circunstancia donde se estaba discutiendo el destino de toda la gente de las provincias de Oriente y Sucumbíos en un tribunal arbitral, que son clubes de abogados, Okay. y donde ni siquiera pudimos nosotros presentar nuestro caso. Eso no es directo con nuestras acciones de ejecución, pero evidentemente lo que ellos buscaban con esto era lograr ejercer presión sobre el gobierno ecuatoriano. Gracias, sobre- Juan Pablo. Vamos a ir a una pregunta que nos hace un televidente que nos ha hecho llegar vía webcam una inquietud que a propósito de la resolución del gobierno nacional el día de ayer en cuanto al Yasuní TT nos plantea y que lo asocia con el temor de contaminación de la explotación o el desarrollo de la industria petrolera en temas como el Yasuní. Veamos. Hola, ingeniero Rabascal. Soy una asidua televidente de Pulso Político y le felicito por abrir este espacio a la ciudadanía. Tengo una pregunta. ¿Qué pasará si se inicia la exploración en la zona del Yasuní? ¿Cómo nos pueden garantizar que no pasará lo mismo que con Texaco? Gracias, Belén Valverde, por la inquietud y por cierto les recuerdo, amigos televidentes, que siempre nos pueden enviar sus inquietudes a través de nuestro correo electrónico y a través, por cierto, de la webcam para nosotros trasladarles estas inquietudes a los distintos actores de la democracia ecuatoriana. Señora ministra del Ambiente, esa es una pregunta directamente para usted. Sí, por supuesto, con mucho gusto.